Voy a invitarle esta mañana que usted disponga su corazón y que podamos estudiar la palabra del Señor. ¿Por qué bajo las manos? ¿Por qué bajo las manos? Ahí está el título en la pantalla. ¿Por qué bajo las manos? La semana pasada, permítame hacerle un recuento a quienes no pudieron estar. Estuvimos hablando acerca de Éxodo capítulo 17, donde el pueblo de Israel se ve enfrentado a una guerra contra un pueblo llamado Amalek, los amalecitas. Habíamos dicho que Amalek era familiar de Israel, que era la quinta generación por el lado de Esaú, de Abraham, era la quinta generación por ese lado de Esaú. Recuerda que Esaú vendió su primogenitura. Y entonces el nieto de Esaú se llamó Amalek y Amalek formó un pueblo muy grande. Cuando pasaron tantos años del pueblo en Egipto, salieron, habían cruzado el Mar Rojo y empezaron a enfrentar diferentes situaciones. Y una de ellas fue la guerra contra Amalek. Y dice la escritura que Moisés envió a Josué a que eligiera hombres de guerra y que saliera a la batalla. Mientras que Moisés lo que tenía que hacer era subir al monte y levantar sus brazos para estar orando. Y dice uno de esos textos, de esos versículos, dice que mientras Moisés levantaba sus brazos, el pueblo de Israel prevalecía. Pero cuando él bajaba sus brazos, el pueblo de Amalek prevalecía. Entonces había allí como un ida y vuelta, ¿cierto? ¿Y quién estaba al lado de Moisés? Estaban dos hombres, Aarón y Hur. Aarón y Hur. Josué estaba allá dando espada, ¿cierto? Entonces había un equipo de trabajo. Mientras unos peleaban, otros estaban orando. Pero dice la escritura que Moisés se cansaba. Entonces, ¿qué hizo Aarón y Hur? Buscaron una piedra donde sentar a Moisés. Y uno se hizo de un lado y otro de otro para sostener, ¿qué cosa? Sus brazos. Sus brazos, porque no podían permitir que el pueblo de Israel perdiera. Entonces dijeron, listo, entonces siéntese ahí Moisés y yo cojo este brazo y Hur coge el otro brazo y siga orando Moisés que nosotros vamos a estar aquí con usted. Y estábamos hablando de esa importancia de no bajar la guardia, de hacer un equipo, siempre tener al lado de nosotros personas que levanten nuestros brazos, pero también usted y yo ser capaces de entender que otros necesitan que sus brazos sean levantados para prevalecer. Amén. Para prevalecer. Y hacíamos una analogía allí con Amalek y hablábamos, algunos teólogos dicen que Amalek podría representarse como la carne. Esa conducta caída en nosotros, esa naturaleza pecaminosa en nosotros, que en muchas ocasiones quiere que prevalecer. Cuando usted y yo dejamos de orar, ¿qué pasa con nuestra carne? Sube. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Pero ¿qué pasa cuando yo crezco? Entonces el Señor mengua. ¿Está conmigo? Usted que es muy espiritual, seguramente usted ora demasiado más que yo y usted siempre está arriba prevaleciendo y permaneciendo, y doy gracias al Señor por eso. Pero sí necesitamos fortalecernos y ponernos de acuerdo para orar al Señor. Usted sabe que está en una guerra. Esto es una guerra permanente. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor nos llame a su presencia. O hasta cuando el Señor venga por su iglesia. Antes no se va a quitar esa guerra, va a ser permanente. Y con base en esa introducción, ese resumen que hice de la escritura, de la enseñanza de la semana anterior, quiero comenzar esta mañana a hablar por qué bajo las manos. Y usted dirá, pero ¿por qué tan huesudo? Sí, con el respeto a médicos que hay en este lugar. No soy un radiólogo, pero entendemos que ¿para qué sirve una radiografía? Para ver un poco más allá, ¿verdad? Para ver lo que al simple ojo no puede ser detectado. Para saber dónde exactamente puede estar la molestia. El médico dice, voy a mandarte unas radiografías para poder ver un poco más allá. Porque yo te toco las manos y veo que te duele, pero no sé si es un solo golpe o si hay algo más de fondo. Y por eso utilicé esta imagen esta mañana. Esas manos están ¿hacia dónde? Hacia abajo, hacia abajo. Y el médico, luego que llevamos las radiografías, él pone allí en una lámpara muy luminosa, con una luz muy blanca, y empieza a leer. Dice, ok, lo que yo veo es esto, aquello y lo otro.
Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. ¿Por qué bajo las manos? ¿Por qué dejo de pelear? ¿Por qué me canso? ¿Por qué quiero tirar la toalla? ¿Por qué quiero todo menos seguir con el Señor? ¿Por qué? Algunos dirán, uy, no hubiera venido hoy. Y yo digo, gloria a Dios que usted vino hoy. Porque el primero afectado por las Escrituras soy yo. Yo no enseño esto porque ya lo tenga todo súper wow. No. Lo enseño en primer lugar porque es la palabra de Dios, es lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y en segundo lugar porque yo sé que yo necesito también tomarme una radiografía y saber dónde exactamente necesito mejorar y dónde puede estar la fisura en mi vida por la que estoy bajando las manos. Quiero compartir con ustedes 3 cosas en principio de las razones por las cuales bajamos las manos. ¿Está conmigo? Y quiero comenzar con la primera, y es, bajo las manos porque me distraigo o me entretengo. Bajo las manos porque me distraigo o me entretengo. Y aquí hay algo bien interesante. Entretenimiento es el antagonista del entrenamiento. Entretenimiento es el antagonista del entrenamiento. Yo tengo un compañero de trabajo. Este hombre, yo no sé de dónde Dios le dio unos bíceps tan grandes. Y me da una rabia. Y le digo, usted me hace el favor, no camine al lado mío, porque me avergüenza. Tiene un bíceps que eso, la bata, eso no le da. Y yo, a veces, él viene al lado mío y yo hago que recibí una llamada, ¿no? Como para poder levantar mi bíceps. Y digo, y le digo, Simón, córrete para allá. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que él ha estado, ¿qué? Entrenando. Mientras tanto que yo me he estado entreteniendo en otras cosas. En vacaciones yo tomé la decisión, voy a hacer gimnasio. Sí. Y mi suegra me molesta, me dice, a ver, ¿cómo le fue? A ver, yo, no, Carlitos, me dice, hay que meterle un poco más. Y yo, bueno, está bien. El entretenimiento causa placer inmediato, pero el entrenamiento causa dolor. Y ese dolor hace que las fibras se rompan, o mejor, al romperse las fibras causa dolor, pero al romperse las fibras, ¿qué es lo que ocurre entonces? Se empieza a crear más tejido muscular. Y eso es lo que mi amigo ha estado haciendo. Yo lo veo 3:30 y lo veo con su maletín saliendo y yo, no, aprovecha que está soltero. Y mientras él sale así, no, pero las 2 primeras semanas salió así, a la 3ª semana me decía, yo no creo que vaya a entrenar hoy. Y es una de las condiciones. Quiero que miremos lo que Pablo dice aquí en 2 de Corintios capítulo 11, verso 3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó ¿a quién? ¿Qué fue lo que utilizó la serpiente? Astucia, entretenimiento. ¿La cogieron? Voy a volver a hacerla. ¿De qué es eso? Circulito rojo cargando. Entretenimiento. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y resalté esta parte, sus sentidos sean que, de alguna manera, extraviados. Y yo puedo estar diciendo, no importa, solo es un poco. Solo es un día, solo van a ser unas horas, solo va a ser una maratón. Ahora se llaman así, ¿no? La maratón y entonces hay tantas series. Y ya hoy es día de maratón. Y alistamos las crispetas, entretenimiento. Mientras que otros están levantando allá los discos y haciéndose su batido, otros estamos rascándonos la panza, revisando a ver cuál es el último lanzamiento, porque eso es entretenimiento. Y quiero que usted, por favor, me ayude a ir conectando esto con su vida personal. ¿En qué cosas, aterrizando esto, en qué cosas en nuestra vida estamos siendo entretenidos? ¿En qué cosas estamos siendo distraídos? ¿En qué cosas estoy siendo yo extraviado de la sincera fidelidad a Cristo?
¿Por qué bajo las manos? Ahí está. Luego, primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Es claro. Juan es muy claro aquí. Dice, no amen al mundo. Y sabe algo, si usted se va a poner a estudiar el libro de Juan, el evangelio de Juan y las 3 cartas de Juan, se va a encontrar una palabra transversal. Y es el amor. De ahí que a Juan le llamaban el discípulo amado. Pero mire cómo Juan inicia aquí esta partecita. Dice, no amen. ¿A qué? No amen al mundo. ¿Y qué es amar? ¿Acaso amar no es dar? Entonces traduzcámoslo. No te entregues al mundo. No te entregues al mundo, ni las cosas que están en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está. Verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, y hay 3 cosas aquí: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y qué pasa con el mundo? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiero centrarme en primer lugar en estas 3 cosas: el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Por qué bajo las manos? Porque me estoy distrayendo con lo que mi carne desea, con lo que mis ojos desean y con lo que mi alma anhela recibir. Vanagloria, una cosa inflada. Vanagloria. El término vano o vanidad viene de aire, viene del término inflar. Un poco de levadura, ¿qué cosa hace con la masa? La leuda toda, es increíble, un poquitico, es un poquitico nada más. Y toma toda la masa y la infla, la sopla. Y usted va a cortar ese pan, pone su mano sobre el pan y se va hacia abajo. Porque es que vanidoso. El deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Por qué estoy cansado? ¿Por qué me siento agotado? Es increíble. Pero usted se ha dado cuenta que cuando hemos tomado más de 2 o 3 horas recostados en el sofá o en la cama viendo algo en esa pantalla, cuando nos levantamos, porque hubo un exceso de algo, tal vez la cabeza nos empieza a dar vueltas también. Porque no solamente es la mezcla de lo que vemos, sino de lo que comemos. Y eso pareciera como... Y es una mezcla de cosas. Y si lo aterrizamos en nuestra vida diaria, si lo aterrizamos en el mundo espiritual, nos podemos estar dando cuenta que, ¿por qué deseo eso? Porque es lo que estoy consumiendo. Es lo que estoy consumiendo. El deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Y nos distraemos completamente de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué bajo las manos? Ahí está la palabra. ¿Por qué bajo las manos? ¿Por qué me canso? ¿Por qué no quiero orar más? ¿Por qué me cuesta? Tengo el tiempo. Dios me ha bendecido, Dios me ha ayudado. Lo que oraba antes, Dios me respondió. Pero ahora ya no quiero nada. ¿Por qué me canso? ¿Por qué dejo que la carne crezca? Porque estoy enfocado en 3 cosas. En mi carne, en lo que mis ojos quieren ver y en lo que mi alma quiere ser inflada. Número 2, ¿por qué bajo las manos? Bajo las manos porque me canso de esperar. Y hay una canción, un salmista de la competencia que dice, me cansé de rogarle. Me cansé de decirle, no la complete. Muy bien, bajo las manos porque me canso de esperar. Me canso de esperar. ¿Qué estás esperando de Dios? ¿Qué fue lo que Dios te dijo y tú estás esperando en eso, pero llega un tiempo en que tú dices, ya no quiero más? O sea, ya Dios se pasó del tiempo. Si Dios realmente fuera Dios, hace rato me hubiera respondido con esto. Y entonces, ¿sabe qué? Voy a dejar de orar y voy a dejar de buscar a Dios porque Dios no me quiere responder en esto que yo estoy pidiendo. Bajo las manos porque me canso de esperar. Y miren lo que dice Isaías capítulo 30, verso 15. Porque así dijo Jehová el Señor.
el Santo de Israel. ¿Quién lo dijo? Jehová el Señor, el Santo de Israel. Aquí hay que mirar quién es el que está diciendo aquella cosa. ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene? Y viene de Dios. Viene del Santo de Israel. ¿Qué fue lo que dijo? El Señor había dicho, en descanso y en reposo serán ¿qué? Salvos. En quietud y en confianza será su fortaleza. Y subrayado está ¿qué? Y no quisiste. No quiero. Es que no quiero. Ok. Entonces, asume las consecuencias. Es que no quiero, me cansé de esperar, me cansé de confiar, no lo voy a hacer más. El Señor dice, ok. Asume la responsabilidad. Pero lo que habitualmente hacemos es entender que yo me estoy cansando de esperar, que tomé la decisión de no esperar más, pero tampoco quiero las consecuencias. Y eso es un poco contradictorio. Porque quiero ir en contra de la voluntad de Dios, pero no quiero las consecuencias de ir en contra de ello. Quiero ir en contra de Dios y seguir en la bendición de Dios. Hello. No ocurre, no pasa, no hay tal cosa. No hay tal asociación. Descanso, reposo, en quietud y en confianza será tu fortaleza, pero no quieres. No quieres. Y por eso tus manos están bajas, están caídas. Por eso no quieres orar más. Por eso no quieres más la palabra. Por eso no te quieres conectar. Y hay una lucha en tu interior. Es que no quiero. Es que ya no quiero esperar más. Sembramos. Y sembramos cosas en la carne. Y no queremos las consecuencias de ello. Y cuando vienen las consecuencias decimos, Señor, esto está terrible, ayúdame. Ayúdame, Señor. Y creemos que con un par de oraciones la cosa se resuelve. Y como no se resuelve, entonces salgo corriendo detrás de mis impulsos. Y mis impulsos no me van a llevar a nada bueno. ¿O sí? Usted y yo sabemos que nuestros impulsos no nos van a llevar a nada bueno. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré gobernar o dominar de ninguna de estas cosas. Y hoy tenemos cualquier cantidad de música, de películas, de publicidad que apuntan al alma. Sé lo que tú quieras. No mereces menos de lo que mereces. Te mereces el éxito. Te mereces esta vida y la otra. Te mereces el cielo. Tu límite es el cielo. Y nos venden un poco de propaganda. Y la gente se come ese cuento. Y cuando no alcanzan y cuando no llegan, se frustran. Cuando viene el momento difícil, porque dice la Escritura en Efesios, para que cuando venga el día malo estemos firmes. El día malo nos llega a todos, iglesia. No crea que a usted no le llega, sí, y a mí también nos llega el día malo, el día en que no queremos, el día en que nuestro ánimo es atacado, el día en que no queremos orar, el día en que se nos pasa la tentación más grande que podamos tener cada uno en su lado de donde cojea, y ahí ese día malo necesitamos estar firmes, firmes. ¿Cuándo es el día malo? Ni usted ni yo lo sabemos, ni usted ni yo lo conocemos. Pero bajamos las manos porque nos cansamos de esperar. Número 3, bajo las manos porque pierdo la fe. Pierdo la fe. Entonces, número 1, me canso, ¿por qué? Bajo las manos porque ¿qué? Porque me distraigo, me entretengo. Número 2, bajo las manos porque me canso de esperar. Número 3, bajo las manos porque pierdo, ¿qué cosa? La fe. ¿Y qué es perder la fe? ¿Qué es perder la fe? Vamos a Mateo 8, verso 23 al 26. Dice, y entrando él, o sea Jesús, en la barca, sus discípulos, ¿qué hicieron? Le siguieron. Hasta ahí todo iba bien. Él entra en la barca y lo más obvio es que sus discípulos lo sigan. Se suben a la barca con él. Viene Jesús, todo está ok.
Si se sube Jesús, todo está pago, no va a ocurrir nada, no va a haber turbulencia, no va a haber tormenta, no van a haber olas. Con Cristo todo está perfecto. Eso es lo que creemos, ¿verdad? Verso 24, y aquí que se levantó en el mar una tempestad, ¿qué cosa? ¿Pequeña? Tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Dígame, ¿a qué se le parece eso en su vida? Que está la ola golpeando tan fuerte y usted ora y el Señor le responde. No, no responde. Señor, por favor, ayuno un día, ayuno 2 días, ayuno 3 días, Señor, por favor, y Señor, por favor, pongo a toda la iglesia en cadena de oración, y Señor, por favor, y el Señor responde. Y eso hace que yo baje las manos, porque pienso que Dios no está. Aquí dice que el Señor estaba dormido. En su humanidad Él estaba dormido. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, no que perecemos, nos morimos, Señor, despiértate por favor. ¿Recuerda el texto que utilizamos la semana pasada en Éxodo 17? Pero el versículo anterior al 8, que decía: ¿está el Señor por nosotros o no? ¿Recuerda? Porque el pueblo había estado con sed y dudaron de Dios. Y el Señor le dice a Moisés: golpea la roca, y de la roca, ¿qué hace? Sale agua. De esa roca dura salió agua. Así que su corazón y el mío, aun cuando estén muy duros, Dios también puede sacar algo de allí. ¿Está conmigo? Y aún así el Señor, dándoles todo esto, el pueblo pregunta: ¿están con nosotros el Señor o no? Éxodo 17:7, para que lo tenga usted allí en sus notas. Pero aquí es otro momento, y los discípulos están diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y llega un momento como de desesperanza, de desespero, de angustia profunda. ¿Y yo qué hago entonces ahora con esta situación? Y bajo las manos y digo: pues entonces no oro más. ¿No me vas a ayudar? Pues entonces no voy más a la iglesia. No me conecto más a orar. No voy a abrir esa Biblia. Me voy a ir a acostar sin orar. Voy a comer sin orar. Como si eso atacara a Dios. Y ahí, verso 26, viene la respuesta. Y Él les dijo: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Entonces a uno le da como una rabiecita. Como: y entonces, ¿cómo es que es esto, Señor? ¿Cómo es que es? Oro, pido oración, pongo a la iglesia en cadena de oración y ayuno, y no respondes. Pero ahora alego y ahí sí me caes encima. Deja de ser tan injusto, Dios. Entonces, ¿cómo es con Dios? ¿Cómo es con Dios? En Génesis capítulo 15, no está en pantalla, hay una situación entre Abraham y Dios. Y Dios ya en el capítulo 11 le había prometido a Abraham varias cosas. Y en el capítulo 15 habían pasado ya otras cosas y varios años. Y Abraham le dice: bueno, Señor, pero ¿quién va a heredarme? ¿Mi siervo? ¿Un esclavo? No me has dado hijos. Entonces, ¿qué hago? El Señor le dice: no te va a heredar uno tuyo. Señor, pero a ver, mire, ya son 100 años. Y esta vieja que tengo al lado tiene 90. Y aparte de todo está estéril. Pero hay algo que llama mucho la atención. Y es que el Señor no tiene afán de correr. El afán es el suyo y el mío. Y esto me golpeó tan fuerte anoche. Estaba leyéndoles, compramos a nuestras hijas un libro que se llama Yo Soy. Es ilustrado. Se supone que es para niños. Y mientras yo leía, eso estaba golpeando en mi interior. Estaba golpeando en mi interior. Y yo les hago las voces y las subidas y las bajadas. Y ellas son fascinadas escuchando cómo les leo la historia. Pero realmente el que estaba siendo golpeado ahí era yo.
Le pido al Señor que obvio ellas también hayan recibido. Pero yo estaba ahí con ese libro abierto leyendo esa historia y yo decía... Y en ese relato conté más de 3 veces la palabra esperar. Esperar, esperar y esperar. Bueno, Señor, ¿y entonces qué? El Señor le dice, vea, ¿sabe qué? Vamos a resolver esto de una vez. Va a hacer un sacrificio. Va a cortar unos animales así, así y así. Y usted va a esperar cuando yo descienda y haga lo que me corresponde, ahí ya se va a sellar el pacto. Y Abraham le dice, listo pues. Y arranca Abraham desde temprano en la mañana, organiza el holocausto, hace el sacrificio. Y Abraham listo ahí. Y espere, y espere, y espere. ¿Qué pasa en el desierto cuando hay unos animales cortados a la mitad? Empieza a oler, ¿verdad? ¿Y qué atrae eso? Las aves de rapiña. ¿Y qué dice la escritura? Que Abraham tuvo que estar espantando a esas aves. No podían tocar el sacrificio. No podían tocarlo. O sea que Abraham no podía cansarse. Y si se cansaba, Abraham tenía que retomar nuevas fuerzas y evitar que los pájaros, que los carniceros, que las aves de rapiña vinieran a robarse lo que él y el Señor habían acordado. Y dice que hasta que cayó el sol, el Señor no descendió. El Señor no va a llegar cuando usted diga, ni cuando yo diga. El Señor va a llegar cuando a Él le place llegar. Y esa es una conducta que usted y yo debemos tener clara en nuestro corazón. Y no podemos estar esperando de Él cuando nosotros digamos, sino con un corazón tranquilo. Decirle, Señor, no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Quisiera que esto fuera ya. Claro, ¿quién no? Quisiéramos que esto ya fuera transformado, pero el Señor dice, no va a ser ya. Y no va a ser cuando tú me digas. ¿Sabe cuándo va a ser? Va a ser cuando yo tengo determinado que sea. El Señor le dijo a Abraham, Abraham, voy a hacerte padre de multitudes. ¿Cuántos vio Abraham? 1. Está como una piedrecita, pero el Señor es soberano. Lo saca y le muestra las estrellas. Cuéntalas, así va a ser tu descendencia. Ay, Abraham, ¿qué dijo? Pantier es tarde, pongámonos en la tarea, pero nada. Cuenta la arena del mar, así va a ser tu descendencia. Listo, Señor, va para esa. Pero nada ocurre. Entonces el Señor está loco. ¿Cuántos hoy disfrutan de lo que sus abuelos sembraron? Cuando vemos esas empresas grandes, de renombre ya en nuestro país, y decimos, wow, mira todo lo que es, sí, vamos atrás. Y vamos a mirar quién fue el encargado de sembrar, quién fue el encargado de creer, de invertir. Hoy los nietos y tal vez bisnietos son los que están disfrutando de lo que un día el aquel o la aquella tomó la decisión de obedecer y de trabajar. Amén. Es eso lo que necesitamos nosotros. ¿Por qué temen hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos, el mar y se hizo grande bonanza. Iglesia, 3 cosas por las que bajamos los brazos. Número 1, porque me entretengo, porque me distraigo. Número 2, porque me canso de esperar. Y número 3, porque pierdo la fe. ¿Se identificó con alguna de ellas? No me levante la mano. En contraposición, permítame compartir 3 cosas con las que nosotros necesitamos trabajar. La primera, levanto las manos cuando renuevo mi enfoque en Dios. Necesito renovar mi enfoque en el Señor. Tal vez me enseñaron un Dios religioso. Tal vez me enseñaron un Dios al cual yo le pacto y Él me da. ¿Aló? Tal vez me enseñaron un Dios al que yo le puedo hacer un poco de promesas y entonces Él va a hacer. Así es más fácil. Y el que tiene dinero pues va más rápido. Porque entre más pacte, más rápido el Señor se va a mover, como si el Señor fuera una alcancía. El Señor no es eso. Deshonramos a Dios cuando actuamos de esa manera. Se deshonra el nombre de Dios cuando personas utilizan ese tipo de estrategias para convencer a las personas de que esa es la manera en la que Dios va a responder. Dios no se mueve así. Ay, pero a mí me resultó. Tenga cuidado, no vaya a ser que ese sea un deslizadero en su vida.
Porque lo que la palabra del Señor me enseña a mí es otra cosa completamente distinta a eso. Si yo pudiera hacer 3 misas, 9 misas, y Dios de repente hace el milagro, entonces voy a seguir haciendo misas. No. ¿Quién dijo que era así? Si usted va a la historia, se va a encontrar con una época que se llamó el oscurantismo en la iglesia tradicional. Y la iglesia tradicional, en el tiempo del oscurantismo, eso era una porquería completa, era una prostitución absoluta. Hay que leer la historia para darnos cuenta de dónde salen las famosas indulgencias. Pague y lleve salvación. Pague y rescate el alma de los suyos del purgatorio. Pague y saque a sus hijos del limbo. Esas eran las indulgencias. Y cada uno pagaba dependiendo de lo que tenía. El rico tenía que pagar mucho. El pobre pues pagaba conforme a su capacidad. Y así fue que esta tradición creció y se fortaleció tanto económicamente. Vendiendo salvación y vendiendo aparentes favores de Dios. Dios no funciona así, iglesia. No funciona de esa manera. La Escritura me enseña a mí otras cosas. Dice la palabra del Señor, Salmo 121. Y esto está en Nueva Traducción Viviente. ¿Sí está allí? En Reina Valera. Voy a buscarla aquí. Salmo 121. ¿Usted recuerda este salmo? ¿Sí lo recuerda? Mire lo que dice la Escritura. ¿Qué dice? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Por qué alzar los ojos a los montes? El salmista sabía que cuando una persona estaba arriba, tenía las de ganar. Porque si va pasando por un cañón, si va pasando entre montaña y montaña, puede ser víctima de un asalto. Pero el que está arriba tiene las de ganar, porque tiene mayor visibilidad. Alzaré mis ojos a los montes. ¿Qué monte será sobre el cual usted y yo nos hemos pretendido socorrer? Nuestra habilidad, nuestra profesión, nuestra capacidad, nuestra espiritualidad. ¿En qué monte nos estamos apoyando? Y el salmista dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Y qué responde? Versículo 2, mi socorro viene ¿de dónde? ¿Qué hizo qué cosa? Ahora el punto es creerlo. Porque es que fácil es decirlo. Señor, tú creaste los cielos y la tierra. Salimos en estos días con la familia y Isa iba atrás en el carro y estábamos viendo las montañas para donde íbamos y decía, uy papá, pero el Señor ¿cuánto se tardó haciendo árbol por árbol? Porque son muchos, miren nada más los que hay aquí, papá, y son muchos árboles y todos son distintos. Y yo decía, hija, ¿sabe cómo hizo Dios? Dios dijo y fue hecho. Suficiente. Usted me dice, amén, amén. Créalo. Amén. Créalo. O sea, que el Señor suelte la palabra de su boca y se ha hecho árboles. Ahí no hace chuchun, no, hace. Es diferente. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque si usted ve esas películas donde resultan tantas cosas en animación, todos esos programas que tienen ahora para hacer películas, y uno cree que es la vida real, pero no, todo eso es animado. Y el hombre tiene esa capacidad. ¿Cuánto más el creador del hombre? ¿Cuánto más el creador del cerebro del hombre? Dios dijo y fue hecho. ¿Usted cree eso? Amén. Necesito que por favor enfoquemos nuevamente nuestra vista en Dios. Si nuestro enfoque vuelve a estar en Dios, las cosas van a ser más sencillas. Porque Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero yo sé que sale de tu boca y tú te respaldas a ti mismo. Tú te respaldas a ti mismo, tú dijiste. Y el Señor se va a encargar de hacerlo. El Señor no le dijo a Abraham, vas a ver tus generaciones. ¿Le dijo eso? Si yo reviso el texto bíblico, no le dijo eso. Ahí es donde están las cosas ocultas. Abraham, voy a ser tu descendencia. Ah, eso sí es verdad. El Señor no le dijo a Abraham, vas a ver cómo tu descendencia se multiplica, como las estrellas o como la arena. No le dijo eso. ¿Quién vio? Vieron
Isaac tuvo 2 solamente. Pero Jacob tuvo 12. Y Esaú tuvo otros tantos. Y sucesivo. Y dice que de Egipto salen más de 2 millones de personas. 2 millones. Y aún así no era ni las estrellas ni la arena. Cuidado con lo que a veces decimos, que Dios dijo que, y Dios no ha dicho eso. Porque terminamos esperando en una falacia que el hombre mismo se inventó. Ayúdate que yo te ayudaré. Job 24:13. Mentira, eso no dice. Al que madruga Dios le ayuda. Tampoco dice eso. Tampoco lo dice. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. Póngalo ahí en primera persona. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda. Carlos, ponga su nombre, por favor. Dígalo conmigo. No se adormecerá, ni dormirá el que guarda. Verso 5. Jehová es mi guardador. Jehová es mi sombra, mi mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová me guardará de todo mal. Él guardará mi alma. Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Usted está convencido de esa palabra? Yo necesito volverme a enfocar. Yo necesito volverme a enfocar en el Señor. Es la primera cosa, renovar mi enfoque en Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene mi respuesta? Del Señor. ¿Cuándo? Cuando Él dice. ¿Cómo? Como Él dice. ¿Con quién? Con quien Él dice. ¿De qué manera? Como Él lo dice. Así que dejémonos nosotros de jugar al soberano chiquito. Soy un soberano chiquito, porque pareciera que así nos comportáramos. Y yo digo cuándo hago y cómo hago. No, discúlpeme, pero el Señor no tiene una cantidad de soberanos. El Señor tiene hijos que se someten y obedecen a su palabra. Eso es muy distinto. Muy distinto. Usted no es soberano de nada, ni yo. Ni yo. Lo que usted tiene en sus manos, lo que Dios le ha dado, no es suyo. La palabra del Señor dice, de Jehová es la tierra, ¿y qué cosa? Y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Nada es suyo. Yo me gané esto con mi sudor de la frente. Mentiras. Si Dios no te hubiera dado aliento de vida, no hubieras sido capaz ni siquiera de levantar la cuchara para llevártela a la boca. Ni siquiera eso. Ni siquiera. Hace muchos años trabajé para una señora con mucho dinero. Yo le decía a la pobre viejecita, ¿sabe? Tenía tanto dinero y no tenía cómo. No había un médico que pudiese sanarla de la enfermedad que tenía. Tuvo un problema neuronal. Algo así como con las no sé, mejor no voy a decir cómo porque de pronto la embarro aquí. El punto era que ella temblaba por todo, no se podía sostener después de hacer deporte sola, ir al gimnasio sola, estar sola porque ya su esposo había muerto, habían hecho dinero de alguna manera en particular, tenía mucho dinero, mucho dinero. Me mandaba, tenía como 3 inmobiliarios donde tenía todos sus predios, me decía vaya tal y recoja tanto, y yo iba y recogía tanto y regresaba. Pero ella no se podía valer por sí misma. Y tocaba subirla al carro, bajarla, ponerla en una silla. Tenía su enfermera, tenía su conductor, que ese era yo. Y su guardaespaldas al mismo tiempo, que era yo. No tenía un brazo así como mi amigo, pero me tocaba cuidarla. Y ella me decía, Carlitos. Y yo, señora, Carlitos, ¿será que Dios me puede sanar de esto? Yo le digo, sí, Dios puede, pero Él no quiere hacerlo. Y entonces me abría los ojos así, yo decía, uy, me van a echar. Yo le decía, yo no le puedo decir a usted mentiras. Dios prefiere tenerla a usted ahí, juiciosa, y dependiendo de Dios. Porque sabe Dios que si Dios toca su cerebro y le arregla su problema neuronal, usted sale disparada a pecar. Me miraba. Y ya no me hacía así, ya me hacía así. Y se limpiaba las lágrimas y decía, gracias. Y yo, de nada. Dios sabe hasta dónde pone en sus manos y en las mías. Porque si mi enfoque es Él,
yo no necesito nada más, sino entender que cuando yo estoy en Él, lo tengo todo, conforme a su soberana voluntad, en su tiempo y a su manera. Número 2, levanto las manos cuando renuevo mis fuerzas en Él. Si se va dando cuenta, el primero de las razones por las cuales bajo mi mano tiene que ver en contraposición con el primero de las razones por las cuales o cómo yo puedo volverme a enfocar con el Señor. Número 2, levanto las manos cuando renuevo mis fuerzas con Él. Salmo 92, verso 10 al 15. Salmo 92, verso 10 al 15. Pero tú, ¿qué cosa? Aumentarás mis fuerzas como ¿qué? Como las del búfalo. ¿Usted ha visto un búfalo? ¿Ha visto un búfalo? ¿Sabe la fuerza que tiene un animal de estos? Y mire lo que el salmista está haciendo aquí. Esa metáfora. Aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. ¿Fuerzas para qué? Para doblar estas dos y caer en tierra. Fuerzas para decirle no a aquella conducta pecaminosa que me tiene enredada la vida. Fuerzas para hacer lo que me corresponde hacer como hombre en mi casa. Fuerzas para hacer como corresponde a usted como mujer en su casa. Fuerzas para honrar el nombre de Dios. Hoy no quiero ir. Fuerzas del Señor para levantarte de esa cama y llegar a este lugar. Usted dirá, ay, ese pastor sí molesta. Pues es mi responsabilidad molestarlo, mucho gusto. Fui contratado para eso. Mi misión, si decido aceptarla, es fastidiarle su existencia. ¿Cómo estás? Bien. ¿Algo más? Puntos suspensivos. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y mirarán, el aceite en el Antiguo Testamento era muy importante, porque el aceite traía con él un aroma también. Y el aceite hablaba de aprobación en el Antiguo Testamento. La aprobación. Hoy, ese símbolo del aceite es el Espíritu Santo en su vida y en mi vida. No es que usted venga acá y yo le tire un tarro de aceite y le dañe la ropa. No. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que usted y yo estemos realmente conectados con el Espíritu Santo. Seré ungido con aceite fresco. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Amén. Verso 11. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Verso 12. El justo. ¿Qué va a hacer el justo? Florecerá. Mira al que está a su lado y dígale, vas a florecer. Ay, esto no es una palabra profética. Quieto ahí, tranquilo. Sí, porque algunos la cogen por ese lado. El justo florecerá. ¿Usted es justo? ¿Por qué es justo? Piensa en eso. ¿Por qué es usted justo? ¿Porque es buena gente? ¿Sí? ¿Usted es justo? ¿Por qué? Usted y yo somos justos por una sola razón. Porque hemos aceptado la sangre de Cristo que lava nuestros pecados y borra toda nuestra maldad. Amén. Amén. Hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Cuántos justos hay esta mañana? Amén. Entonces vamos a florecer como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. Verso 13. Plantados en la casa de Jehová. No dice plantados en el sofá, ni plantados en la cama de 2x2. No, dice plantados en la casa de Jehová. Y este lugar es llamada la casa del Señor. Por ahora, este lugar se llama la casa del Señor. Amén. ¿Está conmigo? Así que ¿dónde tiene que estar usted plantado? ¿En el sofá o acá? ¿En la ciclovía o acá? ¿En el gimnasio el domingo o acá? ¿Sacando sus perros el domingo o acá? Mi pregunta es esa esta mañana. Plantados en la casa de Jehová. Ni un amén. Vamos bien, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Usted dirá, ese pastor, ¿por qué grita tanto? ¿Sabe por qué? Porque esto me emociona de entender qué es lo que Dios me ha llamado a hacer. De entender que no es como yo digo, sino como Él dice que debe ser. Como Él dice que debe ser. Verso 14, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y en Él no hay injusticia. Dice, aún en la vejez. Y me acuerdo de mis papás. Mi papá cumplió 81 años ahorita en marzo. Mi mamá cumple 76. Y pregúnteme, ¿cómo están? ¿Con problemas? Sí, claro que sí. Claro que sí, con situaciones, claro que sí. Pero ahí están, fortalecidos. No están en una cama, gloria al Señor. Buscan del Señor.
con su cansancio, con sus crisis, con sus problemas, pero buscan siempre tener sus brazos arriba. Verso 15, para anunciar. ¿Para qué es todo esto? ¿Para mí? ¿Para mi gloria? ¿Para mi aplauso? Recuerde que Dios no tiene soberanitos. No. Verso 15, subráyelo por favor. Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto. Y ahí viene otra cosa. Que cuando usted y yo renovamos nuestras fuerzas en Él, entonces voy a asaltar a otro. Y voy a decirle a otro, hey, ven, quiero llevarte a un lugar. Quiero que conozcas a alguien. Quiero que conozcas a una persona que cambió mi vida. ¿No fue eso lo que hizo la samaritana? Dice, he conocido a alguien. He conocido a alguien. Así que la silla que está a su lado debe ser llena con otra persona que necesite eso que usted ama en este lugar. Amén. Y es al Señor. Y que en Él no hay injusticia. No hay injusticias en Dios. Así que si usted y yo tal vez alguna vez pensamos, es que Dios me faltó, porque yo oré a Dios y mi papá se murió, porque yo oré a Dios y mi mamá se me fue, porque yo oré a Dios y esa persona que yo tanto amaba se me fue. Dice así alguna canción, la mujer que amaba hoy se me fue. No importa tu ausencia, te sigo esperando. Sigamos en la palabra. Gálatas 6:9. ¿Está conmigo? Gálatas 6:9. ¿Qué dice? No nos cansemos. No nos cansemos. Usted dirá, ¿sabe qué? Pues, si esto es así, mejor me voy. Mejor me voy. Aquí hay una colonia costeña grande. Entonces yo iba a decir, mejor me voy como hace el cóndor herido, pero mejor no lo digo. ¡Ah, vio que sí! Uy, pecadores todos ustedes. Esta es una iglesia en Medellín, donde la colonia costeña es más grande que los mismos. Los paisas tienen que cuidarse, a traer más paisas a este lugar, pues. No nos cansemos, pues, de hacer ¿qué cosa? ¿De hacer qué cosa? ¿Porque qué cosa? Leámoslo con el entendimiento. A su tiempo. Porque ¿quién es el soberano? Él. A su tiempo segaremos, si no, desmayamos. ¿Usted quiere recoger el fruto? ¿Quiere recoger el fruto? Entonces amarrémonos en el Señor. Ciñámonos con fuerzas, renovemos fuerzas en el Señor y vamos a hacer lo que es correcto. Vamos a corregir nuestro camino, vamos a corregir nuestra conducta, vamos a dejar que Dios haga lo que tenga que hacer en mi vida. Y si esto me va a costar el resto de mi existencia, pues que me cueste el resto de mi existencia. Pero yo necesito dejar que Dios obre en mí para poder ver, para poder recoger, porque a su tiempo segaré. Segar es recoger el fruto. ¿Qué fruto quiere usted recoger? Ya hasta hoy los frutos de aquellas cosas que hicimos mal, pero de aquí en adelante necesitamos sembrar en justicia para recoger en justicia. Amén. Y es doloroso, claro que sí, pero el Señor está con nosotros. Porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. Es que ese hijo que me tocó, no importa, siga. Es que ese esposo que me tocó, siga. Es que esa esposa, siga, no desmaye mi iglesia, no desmaye mi hermano. Debemos continuar creyendo que Dios está en control de todas las cosas. Y número 3, levanto mis manos cuando renuevo mi fe. Levanto mis manos cuando renuevo mi fe. Son 3 cosas para levantar las manos. La primera es ¿cuál? Levanto mis manos cuando renuevo mi enfoque. ¿En quién? En Dios. Levanto mis manos cuando renuevo mis fuerzas en Dios, en Él. Y número 3, levanto mis manos cuando renuevo mi fe. Renovar la fe. Lucas 1:37. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Porque nada hay. ¿Usted tiene fe en eso? Dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Un viejo de 100 creyendo que iba a pasar algo biológico, algo natural, que para su edad y para el cansancio de su cuerpo ya no era posible. Pero Dios se encargó de demostrarle que él sí renovaba sus fuerzas como las del búfalo.
aplicó. Y la vieja Sara también, porque aparte de ser vieja, estaba estéril. Había esterilidad. Pero para Dios nada hay imposible. Y aquí es en Lucas 1:37 se está refiriendo también a Zacarías, que era un viejo, con Elizabeth, su esposa, que también era estéril. Había algo ahí en particular con la esterilidad y con la fe. Dios llega donde no hay nada. Dios hace donde no hay nada. Dios hace, mientras que haya fe, Dios va a hacer lo que Él se ha propuesto hacer. Él lo único que necesita es un terreno donde haya fe, donde haya credibilidad en Él. Por cuanto creíste entonces, y así en muchas ocasiones, en muchos ejemplos a lo largo de la Escritura, ¿crees en lo que el Señor puede hacer en tu vida? ¿Crees en lo que el Señor está dispuesto a traer sobre ti? Sí, amén. Génesis 18:14. Lo mismo que estaba ocurriendo acá. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Porque Sara se había reído de lo que le habían dicho. Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Jeremías capítulo 10, versos 6 y verso 7. Esa está en Nueva Traducción Viviente, sí. Señor, no hay nadie como tú, pues eres grande y tu nombre está lleno de ¿qué cosa? De poder. ¿Qué es el poder? ¿Qué es poder? ¿Usted define la palabra poder? La palabra poder habla acerca de la capacidad de energía que hay en un cuerpo para hacer algo. Poder. Dios tiene poder. 4 días tenía de haber muerto Lázaro. Imagínese el poder de Dios para decir: Lázaro, ven fuera. 4 días. Ya estaba hediendo. Y el Señor le dice: Lázaro, ven fuera. A esa matriz el Señor le dice: fertilidad. A esos huesos el Señor dice: restauración. A esas articulaciones Dios dice: sanidad. A esa relación Dios dice: vigorosidad, restauración, reconciliación. Porque Dios tiene ¿qué cosa? Poder. Poder para hacer como Él dice que va a hacer. No como yo digo, es como Él dice que va a hacer. Verso 7. ¿Quién no te temería, oh Rey de las naciones? Ese título te pertenece solo a ti. Entre todos los sabios de la tierra y en todos los reinos del mundo, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Y quiero que me ayudes con la última imagen, por favor. Al principio las manos estaban ¿cómo? Ahora ¿cómo están? Y el Señor dice: y en este chequeo, ahora veo que estás tomando fuerzas. Que te estás enfocando en mí, que estás renovando tus fuerzas y que estás renovando tu fe. Amén. Amén. Póngase sobre sus pies esta mañana y sobre la base de ello vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su dirección. Usted ha escuchado una palabra de Dios esta mañana. Hemos sido confrontados porque Él es bueno. Y hemos sido confrontados porque su palabra permanece para siempre. Él no se puede negar a sí mismo, iglesia. Él sabe cómo estás tú y cómo estoy yo. Él no lo ignora, Él no lo desconoce. Y ahí es donde Dios quiere obrar sobre tu vida y la mía, en tanto que tú y yo nos disponemos para dejar que Él obre y para dejar que Él haga. Y lo único que Él está esperando es que volvamos a los brazos de papá, cansados, como el hijo pródigo tal vez, el que se fue y el que se quedó, y levantar nuestros ojos y decir: Padre, perdónanos por todas las veces que perdimos el enfoque, nos distraímos y nos entretuvimos, Señor, con las cosas de la carne, de los ojos y del mundo. Perdónanos todas las veces que perdimos las fuerzas.
que tuvimos cansancio y que nos quedamos allí adorando el cansancio. Perdónanos todas las veces que perdimos la fe y pensamos que en esa situación nos íbamos a hundir y peleamos contigo y dijimos: no quiero más contigo, o voy a tomarme un tiempo contigo porque la cosa no está resultando. Pero gracias porque hoy me traes a tu casa. Gracias porque hoy me traes aquí a tu presencia para decirme: quiero que te enfoques en mí, quiero que renueves tu fuerza y quiero que renueves tu fe. Y yo quiero invitarte que, como un acto simbólico, esta mañana tú puedas levantar tus brazos al cielo y decirle: Señor, aquí estoy porque te necesito. Yo no necesito que me estén sobando mi pecado y mi conducta y mi mal carácter. Gracias porque tú confrontas mi vida, y gracias porque tú me amas, y gracias porque tú obras, y gracias porque tú haces. Enséñame a que tú haces como tú dices y no como yo quiero que tú hagas. Tú eres el soberano. Yo no soy soberano de nada, Señor. Yo soy tu hijo, soy tu hija. Tú eres el Padre. Tú sabes cuándo, tú sabes cómo, tú sabes con quién, tú sabes de qué manera, tú sabes dónde. Y yo hoy solamente quiero decirte que me sujeto y que obedezco a tu voluntad. Que me sujeto a tu voluntad, Señor. Que decido obedecer a tu palabra y que decido, Señor Dios mío, esperar en ti. Aun cuando sea difícil, decido esperar en ti. En el precioso nombre de Jesús. Aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Tus hijos y tus hijas, aquí estamos. Desciende, Espíritu Santo. Aviva, Señor, nuestro compromiso contigo. Aviva nuestra fe contigo. Aviva, Señor Dios Todopoderoso. Aviva, levanta, anima, Señor, anima. Haz que vuelva a palpitar este corazón por ti. Haz que vuelva, Señor, a reanimarse mi fe por ti. Por favor, di la palabra. Di la palabra solamente. Di la palabra, Señor. Y ayúdame a renovar mi entrega contigo. En el precioso nombre de Jesús. Señor, yo bendigo la vida de mis hermanos. Y yo te ruego que traigas sobre cada uno de ellos fe, fuerzas y enfoque en ti. En el nombre de Jesús. Que cada uno de ellos tenga las fuerzas del búfalo para postrarse a solas en el secreto delante de ti. Que cada uno de ellos tenga las fuerzas del búfalo para avanzar en tu perfecta voluntad. En el precioso nombre de Jesús, opera por tu Espíritu. Obra, Señor. Abre el entendimiento. Provoca, Señor, una renovación en el entendimiento, en los pensamientos, en el corazón, en la actitud. Forja tu carácter sobre cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, que esta sea una semana, Señor, de bendición. Que esta sea una semana donde podamos ver, Señor, cómo tú obras, cómo tú haces, cómo tú te mueves, y poder contarle a los demás que tú eres nuestra fuerza y que tú eres la respuesta, Señor Dios mío, a nuestra necesidad. Tú eres la respuesta, Cristo Jesús. Te damos gracias, te damos honor y te damos gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, iglesia. Un abrazo para todos, que Dios les bendiga.